¿Qué opinas del despido del País de Fernando Savater? ¿Crees que es un grave atentado contra la libertad de expresión? No, hombre, no. O sea, ¿me estás diciendo que Fernando Savater ya no puede hablar? Un periódico no tiene ninguna obligación de tener a nadie. Ni a mí. ¿Me han echado de un periódico? No, fíjate, yo he renunciado siempre. Pero si me hubieran echado, te vas y ya. Bueno, me echaron de Televisa Radio cuando se acabó el programa muy interesante. No, tú tratas de conservar tu espacio, pero no. Ningún medio de comunicación tiene la obligación de tener a nadie en sus filas. La libertad de expresión te la garantiza el Estado. El único que te puede coartar tu libertad de expresión es el Estado. Si yo tengo mi plataforma, que es esta, y que viene gente a hablar de nazismo y a promover bitcoins y hacer una serie de cosas con las que no estoy de acuerdo, lo borro, lo baneo, los echo. Siguen siendo libres de expresarse en su canal, no en el mío. No tengo la obligación de darles plataforma. Y si tú te lanzas y dices que este periódico es una basura, pues el periódico tiene mucha razón en decirte, pues vete. O sea, no puedes atacar al periódico, a tu propio medio, y luego decir que ay, me echaron porque ya no me dejan expresarme libremente. Savater puede hablar donde le dé la gana. Y mira, toda la prensa facha española, Vox, Voz Populi, OK Diario, La Razón, El Mundo, El Confidencial, 20 Minutos, La Vanguardia, The Objective, todos ellos, donde quiera puede trabajar Savater. No, que tienen menos prestigio que el País, por algo será. Nada más. ¿Qué opinas del despido de Monedero de Canal Red? Pablo ya ha emulado a Stalin en sus purgas, todo empezó con Errejón. No, ¿cómo con Errejón? Con Errejón tú estás muy desinformado. Todo empezó con Carolina Vescanza, y luego con Luis Alegre. Después se cepilló a Errejón. Y Monedero siguió allí simple y sencillamente porque finalmente no le enfrentó el poder a Pablo. Pero ahora se ha atrevido a criticar a Podemos por no hacer un frente común con Sumar y le ha costado el trabajo, ¿no? Le ha costado el sueldo. Allí no creo que sea una purga. Bueno, Pablo tiene su canal. Se lo puede hacer con él lo que quiera, incluso echar a Monedero. Yo creo que está en su pleno derecho. Me parece un canal absolutamente lamentable que cada día que resulta menos interesante a menos gente. Le resulta interesante a menos personas, que tienen ¿qué es lo que quería Pablo? Pablo soñaba que iba a ser una especie de la tuerca otra vez, donde era la frescura, y donde se decían cosas que nunca se habían dicho, o que no se decían abiertamente, o que no tenían espacios en los medios, y entonces, oye, en la tuerca la gente lo veía, ay, qué interesante. Y luego él se iba a trabajar a los espacios, a cobrar a los espacios de la ultraderecha, como el gato al agua. Ay, pero el muchacho dice soy comunista y se lo dice a los derechosos, ay, qué guay. ¿Y cree que va a hacer eso con Canal Red? Yo no creo que tenga ningún futuro. El futuro Canal Red está en América Latina, y eso es lo peligroso. Pero las purgas se han dado en el partido. A mí no me preocupa Canal Red. ¿Van a echar a Monedero de Podemos? ¿Van a quitarle los puestos que creo que todavía tienen Podemos? Él con su onda de, ay, es que la amistad es lo más importante para mí, está tratando de que no lo echen del partido. No sé, pero no es... Monedero no es ni Yagoda, ¿no? Monedero es un vividor pleno, absoluto, que siempre cae en lo obvio, que su pensamiento político siempre ha sido obviedad tras obviedad. Pero mira, no, cuando tú piensas en Yagoda o piensas en otros, piensas en unos que fueron sustituyendo al otro porque lo mataban, entonces iban matando y iban desapareciendo de la foto, ¿no? Yo me acuerdo principalmente de Yeshov. Yeshov fue el asesino favorito de Stalin, hasta que un día Stalin decidió que sabía demasiado y lo manda a matar por Yagoda, precisamente. Entonces, no creo que vayan por ahí las cosas. Bueno,